La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos compartir un tema de la palabra de Dios que he titulado A los amigos de Dios la adversidad se transforma en bendición. Lo voy a repetir, a los amigos de Dios la adversidad se transforma en bendición. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 4. Voy a leer esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amables oyentes, queremos compartir este tema porque considero que ha sido de gran bendición y seguirá siendo de gran bendición el poder entender lo que significa la adversidad para nuestras vidas. Porque cuando no tenemos claro, cuando vienen circunstancias adversas a nosotros, entonces puede ser que lleguemos al desánimo, que lleguemos a la frustración o lleguemos a pensar que Dios nos ha abandonado, cuando todas estas cosas son un completo error. Porque por supuesto que Dios sigue estando al lado de nosotros y por supuesto que Dios está interesado todavía en bendecirnos, más aún no se ha olvidado de nuestras oraciones, tampoco se ha olvidado de la situación que estamos viviendo. Pero primeramente tenemos que entender que ser amigos de Dios es una bendición, como lo veíamos en otro de nuestros estudios, es una de las bendiciones y el propósito principal con el cual el Señor nos creó, ser sus amigos. Pero ser sus amigos no implica que no pasaremos por adversidades. A los amigos de Dios la adversidad no les está excluida. Esto lo quiere decir una doctrina muy conocida en nuestros días, donde en medio de promesas de prosperidad se nos dice que nada malo nos va a ocurrir, que ninguna adversidad vendrá a nosotros. Oí a un predicador de esta serie de doctrinas decir en una oportunidad que él no sabía en qué parte la Biblia dice que el cristiano sufrirá adversidad. Por supuesto que es un descaro expresarse de esta manera o un completo desconocimiento de la doctrina bíblica. Porque el Señor dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros debemos vivir con la confianza que aquel que venció la adversidad está en nosotros y también nos ayuda a vencer las aflicciones, dificultades y todo aquello que viene en nuestro camino para tratar de detenernos. Entonces es importante comprender que la adversidad puede tocar a nuestras puertas, que las tragedias, dificultades y todas aquellas cosas que podemos tildar de negativas, como las enfermedades, como las carencias, como las necesidades, como los problemas, pueden tocar a la vida del creyente. Es por ello que el Señor Jesucristo lo enseñó en la parábola de los dos cimientos, cuando dijo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, sopló el viento, el río dio con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, sopló el viento, el río dio con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor acá nos está enseñando que a ambos, tanto el que oyó la palabra y la hizo, como aquel que la tuvo en poco, a ambos les visitó la adversidad. A ambos les visitaron las dificultades y todas aquellas cosas que quisieron desplomar su vida.
Lo único que varió es que uno de ellos estaba cimentado de forma correcta, que era aquel que había edificado su vida sobre la palabra sólida dada por Cristo. Mientras que el otro, que no había hecho caso a lo que el Señor había enseñado, entonces su vida se desplomó. Es allí como se puede enfrentar la adversidad de una manera diferente. Se puede enfrentar la enfermedad, se puede enfrentar la necesidad, se pueden enfrentar los problemas familiares con un sólido cimiento que nos hace permanecer de pie, aunque todas las cosas vengan a golpear nuestra vida para tratar de desplomarnos. No es así para aquel que no ha puesto su vida cimentada en las enseñanzas del Señor, porque cuando viene cualquiera de estas circunstancias que acabo de describir, entonces termina arruinando su vida, termina decepcionándole, termina frustrándole, inclusive algunos terminan hasta atentando contra su propia vida. Y es porque piensan que todo se ha acabado, y es porque piensan que todo se ha confabulado en su contra para llevarles a la ruina. Y es eso lo que nosotros debemos comprender como cristianos, que la adversidad puede tocar a nuestras puertas, pero la vamos a enfrentar de forma diferente. El ser amigos del Señor, como sucede acá en lo que acabamos de leer, habían 3 amigos del Señor, Marta, María, su hermana, y el hermano Lázaro de ellas, que sin embargo, siendo amigos del Señor, les tocó la adversidad porque Lázaro enfermó y más aún murió. El Señor más tarde le resucitó, pero lo cierto fue que Él permitió que la adversidad tocara la vida de cada uno de ellos. Dice la Escritura, sin embargo, que cuando el Señor Jesucristo recibió el recado que mandaban las hermanas a decirle, Señor, al que amas está enfermo, el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué glorioso cuando nosotros podemos comprender que hay un propósito con el cual Dios permite la adversidad en nosotros. Ese propósito lo podemos enumerar como que el Señor se glorifica cuando solamente Él interviene. Siempre se va a glorificar porque Él va a intervenir en lo que nosotros estamos viviendo. Es cuando Él demuestra su gloria porque solamente Él puede obrar y solamente Él puede actuar de la manera en que lo hace. Se recuerda la historia de Gedeón, un hombre que se nos dice en la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2, que el Señor le dijo a este hombre, le dijo a este siervo que Él no le libraría con el pueblo que tenía a su alcance, porque ese pueblo era mucho. Y si Él le libraba con ese pueblo, le daba la victoria frente a sus enemigos, entonces Él podía pensar, o ellos podían pensar, que su brazo los había librado. Que sin embargo tenían que disminuir la cantidad de personas que le iba a acompañar para que no quedase duda que era Dios quien había intervenido. Y es que Dios se glorifica en las circunstancias que vivimos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es que Dios va a actuar de la manera en que solamente Él puede actuar. ¿Puede usted creerlo al oír estas palabras? ¿Puede usted decir, el Señor se va a glorificar en esta necesidad? ¿El Señor se va a glorificar en este problema? ¿El Señor se va a glorificar en esta enfermedad? ¿El Señor se va a glorificar en este problema tan grande que tengo y que ninguno puede solucionar y ninguno puede intervenir, pero solamente Dios puede actuar y yo creo que Él lo va a hacer? ¿Puede usted expresar esa confianza en descansar en el Señor y decir, yo creo que Él se va a glorificar? Todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Crea en el Señor que esta situación que usted está viviendo, en esta adversidad que usted está enfrentando, si usted realmente cree en Él, puede salir victorioso. Y puede entonces al final del camino darle la gloria a Dios después de haber superado esto, diciendo, Señor, tú hiciste lo que yo no podía hacer, lo que la ciencia no podía hacer, lo que los hombres no podían hacer, lo que nadie podía hacer, tú lo hiciste, Señor. Así que te doy gloria y honra. Entonces, al igual que la enfermedad de Lázaro, al igual que el evento de muerte que él le tocó vivir, usted podrá decir, la adversidad sirvió para que el nombre del Señor sea glorificado. Le doy toda la gloria y toda la honra a Él, porque no fue mi brazo, no fue mi fuerza, no fue nadie quien lo hizo, sino lo hizo solamente Él.
Recuerde, a los amigos de Dios las adversidades les sirven para que el nombre del Señor sea glorificado. En otro estudio estaremos hablando de cómo Dios se glorifica en medio de la adversidad. Pero hoy queremos dejar muy en claro que en cada situación que vivimos podemos ver la gloria de Dios porque Él va a intervenir a nuestro favor. Créalo, póngase en la brecha con Dios y verá su gloria en esta situación.